Número 12. Guerreros. Lucharon por la mano de la muchacha apache. Pero ella señaló solo al vaquero. 12 guerreros formaban un círculo, sus músculos brillando bajo el sol de la tarde. Cada uno era un monumento de fuerza y cicatrices de batalla. Pero la muchacha apache no miraba a ninguno de ellos. Sus ojos estaban fijos en alguien que no debería haber estado allí en absoluto. Un vaquero, delgado, con cicatrices, parado al borde de la reunión como una sombra que olvidó desaparecer. Nadie lo había invitado a competir. Nadie siquiera había reconocido que existía. Sin embargo, cuando su padre le preguntó a quién elegía, su dedo se alzó lentamente, temblando, y apuntó directamente hacia él. Los guerreros se giraron al unísono, la confusión ondulando por sus rostros, luego endureciéndose en algo más oscuro. Así no era como funcionaba el ritual. Esto no era posible. 3 días antes, Libby Holloway había cabalgado hacia el aislado asentamiento apache con nada más que un caballo medio muerto de hambre y una bolsa de artículos de intercambio que había pasado 2 meses reuniendo. El asentamiento se encontraba en un valle rodeado de acantilados de piedra roja, oculto de los territorios donde vivía la mayoría de la gente. Venía aquí 2 veces al año, siempre manteniendo la cabeza baja, comerciando en silencio por las cosas que necesitaba para sobrevivir otra temporada solo. Los apache lo toleraban porque nunca causaba problemas, nunca hacía preguntas, nunca se quedaba más tiempo del necesario. Era un fantasma que pasaba por su mundo, pero esta vez era diferente. Cuando llegó al puesto de intercambio, encontró a todo el asentamiento reunido en el claro central. 12 hombres estaban formados, cada uno irradiando poder y certeza. Llevaban pintura de guerra y vestimenta ceremonial, músculos tensos de anticipación. Levi reconoció de inmediato qué era esto: una ceremonia de elección. La hija del jefe seleccionaría a su esposo de entre los guerreros más fuertes de la región. Era un honor por el cual las tribus luchaban, un momento que determinaba alianzas y futuros. Levi comenzó a dar la vuelta con su caballo. Esto no era asunto suyo. No pertenecía cerca de algo tan sagrado. Pero entonces la vio. Kiona, la hija del jefe. La había visto antes en sus visitas previas, siempre a distancia, siempre de paso. Pero hoy, ella estaba en el centro de todo, vestida con piel de venado blanca, decorada con cuentas de turquesa, su largo cabello negro trenzado con plumas. Su rostro estaba pintado con ocre rojo en patrones ceremoniales. Debería haber parecido un premio siendo exhibido, en cambio, parecía atrapada. Sus ojos se encontraron a través del claro por solo un segundo, tal vez menos. Pero en ese fragmento de tiempo, algo pasó entre ellos que Levi no podía nombrar. Reconocimiento tal vez, o el fantasma del reconocimiento. Como si se hubieran conocido antes, aunque sabía que nunca había sido así. En un mundo donde vaqueros e hijas apaches podían conocerse en absoluto. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si hubiera visto algo en su rostro que la sobresaltó. Luego alguien bloqueó su vista y el momento se hizo añicos. Levi desmontó y ató su caballo cerca del puesto de intercambio, planeando esperar hasta que terminara la ceremonia, pero no podía obligarse a irse. Algo lo mantenía enraizado allí, observando desde las sombras al borde de la reunión. Los 12 guerreros comenzaron sus demostraciones uno por uno. Takakota fue primero, el más grande de todos. Con casi 7 pies de altura y hombros como un toro, realizó una serie de movimientos de combate, luego levantó una roca que habría aplastado a la mayoría de los hombres. La multitud vitoreó. Los otros guerreros siguieron, cada uno demostrando su fuerza, su habilidad con las armas, su valía. Levi miró sus propias manos, con cicatrices de viejas quemaduras, delgadas por demasiadas comidas omitidas, callosas del trabajo, pero no de la guerra. No pertenecía aquí, no pertenecía a ninguna parte. Pero cuando levantó la vista de nuevo, Kiona lo estaba mirando directamente, no con una mirada casual, sino fijamente. Su padre estaba a su lado, hablando en su idioma, haciendo gestos hacia los guerreros.
Ella asentía a las palabras de su padre, pero sus ojos nunca dejaban el rostro de Levi. Los otros guerreros lo notaron. Takakota se giró, siguiendo su mirada, y su expresión se oscureció cuando vio que captaba su atención. Un murmullo onduló por la multitud. La gente comenzaba a notar dónde miraba la hija del jefe. Kuruk, el jefe, levantó la mano pidiendo silencio. Habló en inglés con fuerte acento, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Mi hija elegirá ahora. Un hombre aquí se unirá a nuestra familia. Uno se convertirá en su esposo y un guerrero de nuestro pueblo. Los 12 guerreros se enderezaron, cada uno seguro de que sería elegido. Takakota dio un paso adelante ligeramente, una sonrisa ya formándose. Esto era una formalidad. Todos sabían que él sería seleccionado. La mano de Kiona se alzó lentamente. El claro cayó en completo silencio. Incluso el viento pareció contener el aliento. Su dedo temblaba mientras se levantaba, y por un momento, Levi pensó que lo apuntaría a Takakota como todos esperaban. Pero su dedo pasó de largo a los guerreros, pasó a los 12 y apuntó directamente hacia él. El impacto golpeó como una ola física. Los guerreros se congelaron a mitad de respiración. La multitud estalló en murmullos confusos. El rostro de Kuruk se puso pálido, luego se sonrojó con algo entre ira e incredulidad. Takakota se giró completamente hacia Levi ahora, y su expresión prometía violencia. Levi no podía moverse, no podía respirar. Esto tenía que ser un error. Ella no podía estar refiriéndose a él. Pero la mano de Kiona se mantuvo alzada, firme ahora, apuntándolo como una flecha encontrando su objetivo. Su voz resonó a través del claro, clara e inquebrantable. Él. Lo elijo a él. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. El silencio duró exactamente 3 latidos. Luego, estalló el caos. Takakota se movió primero. Su enorme figura cerrando la distancia entre él y Levi en 4 largas zancadas. Su mano fue al cuchillo en su cinturón, los dedos envolviéndose alrededor del mango de hueso tallado. Los otros guerreros lo siguieron, formando un muro de músculo y rabia entre Kiona y el vaquero, que de alguna manera había robado lo que les pertenecía. Las voces se alzaron en gritos enojados. Algunos en inglés, la mayoría en su propio idioma. Pero el significado era claro en cualquier lengua. Esto era un insulto, una violación, imposible. La mano de Levi instintivamente se movió hacia su cadera. Pero no llevaba pistola. La había dejado con su caballo, sabiendo mejor que traer armas a una ceremonia apache. Ahora estaba indefenso, mientras 12 de los hombres más peligrosos que había visto avanzaban hacia él, con asesinato en sus ojos. Su boca se secó. Su mano quemada temblaba a su lado. La voz de Kuruk cortó el ruido como una hoja. ¡Alto! Los guerreros se congelaron, pero su furia permaneció visible en cada músculo tenso, cada mandíbula apretada. Takakota estaba más cerca de Levi, tan cerca que el vaquero podía oler la grasa de oso en su cabello. Podía ver las viejas cicatrices de batalla cruzando su pecho. Los ojos del guerrero prometían que esto no había terminado, ni de lejos. El jefe caminó lentamente hacia su hija, su rostro curtido y legible. Cuando habló, su voz era baja, pero llegó a cada rincón del claro. Kiona, explica esta elección. Ella permaneció perfectamente quieta, su mano finalmente bajando a su costado. Pero sus ojos permanecían fijos en Levi, como si apartar la mirada pudiera romper cualquier frágil hilo que los conectaba. Lo vi hace 6 meses, padre, en el cruce del río cerca de los acantilados rojos. La mente de Levi se aceleró. 6 meses. El río. Había estado rastreando un ternero perdido que se había alejado de su pequeño rebaño. Lo encontró atrapado en el barro cerca del agua. Pasó 3 horas en la corriente helada, cavándolo libre con sus manos desnudas, mientras su piel quemada gritaba en protesta. Había estado solo, o eso pensaba. Lo vi salvar a un animal que la mayoría de los hombres habrían abandonado, continuó Kiona. Casi se ahoga tratando de liberar algo que no tenía valor para nadie excepto para sí mismo.
Cuando finalmente lo sacó a la orilla, se sentó en el barro por mucho tiempo, solo respirando, sin celebrar, sin orgullo, solo cansado, herido y solo. Hizo una pausa y por primera vez su voz vaciló ligeramente. Vi las cicatrices en sus manos incluso desde la distancia, quemaduras que parecían viejas pero aún dolorosas. Más tarde supe que las obtuvo tratando de salvar el granero de su familia cuando era más joven. Falló ese día y lo perdió todo. Pero nunca dejó de intentar salvar cosas. Eso es quien él es. Su voz se fortaleció. Vi algo en su rostro ese día. Algo que estos guerreros no llevan. Debilidad. Escupió Takakota la palabra como veneno. Bondad. Corrigió Kiona, su voz endureciéndose. La fuerza para sufrir por algo que no puede devolverte el favor. El valor de seguir adelante cuando nadie está mirando para alabarte por ello. La expresión de Kuruk permaneció de piedra. Este hombre no es apache, no es un guerrero, no puede protegerte. Protegió a un animal indefenso cuando apenas podía protegerse a sí mismo, respondió Kiona. Ese es el hombre con el que elijo construir una vida. El jefe miró a Levi por un largo momento, estudiándolo como un cazador estudia huellas en la tierra. Finalmente, habló directamente al vaquero. ¿Aceptas esta elección? La garganta de Levi se sentía como si estuviera llena de arena. Cada instinto le gritaba que rechazara, que huyera, que se alejara tanto como fuera posible de esta situación. Takakota y los otros lo matarían a la primera oportunidad. Incluso si Kuruk permitía esto, la tribu nunca lo aceptaría. Esto era una locura. Pero Kiona aún lo miraba con esos ojos oscuros, y algo en su mirada lo hacía sentirse visto por primera vez en años. Visto y de alguna manera comprendido. No compadecido, no juzgado, solo visto. Sí, se escuchó decir. Acepto. El rugido de rabia de Takakota resonó en los acantilados rojos mientras el guerrero se lanzaba hacia adelante. Y esta vez, nadie se movió lo suficientemente rápido para detenerlo. Levi no vio venir el puño. Solo sintió la explosión de dolor en su mandíbula, el suelo precipitándose hacia él, el sabor de sangre llenando su boca. Su visión se nubló. En algún lugar sobre él, Takakota gritaba en su idioma. Palabras que no necesitaban traducción. La bota del guerrero se echó hacia atrás para otro golpe. Suficiente. El comando de Kuruk llevaba el peso de autoridad absoluta. Otros dos guerreros agarraron los brazos de Takakota, retirándolo. El hombre masivo luchó contra ellos por un momento, luego se quedó quieto, el pecho agitándose con rabia apenas controlada. Levi se empujó sobre sus manos y rodillas, escupiendo sangre en la tierra. Su mandíbula parecía que podría estar rota. Había recibido palizas antes, muchas de ellas. Pero Takakota golpeaba como un deslizamiento de tierra. A través del zumbido en sus oídos, escuchó al jefe hablar. Nuestra tradición es sagrada. Cuando una mujer hace su elección, es final. Ningún hombre puede desafiarla. La voz de Kuruk era hierro. Pero la tradición también exige prueba de valía. Si este forastero reclama a mi hija, debe probar que merece lo que estos guerreros han ganado a través de años de dedicación a nuestro pueblo. Levi logró ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. El mundo se inclinó y se asentó. Kiona se había acercado, su rostro tenso de preocupación, pero la mano de su padre en su hombro la mantuvo alejada. Takakota sonrió, y fue la expresión más peligrosa que Levi había visto jamás. 3 pruebas, como nuestros ancestros exigían cuando guerreros de otras tribus buscaban unirse a nosotros. 3 pruebas de fuerza, valor y voluntad. Hizo un gesto hacia el delgado cuerpo de Levi, sus manos con cicatrices, sus botas prestadas. Si falla aunque sea una, se va, y la mujer elige de nuevo entre los que pertenecen aquí. Los otros guerreros murmuraron aprobación. Esto era terreno familiar. Esto tenía sentido de una manera que la elección de Kiona no lo tenía. Las pruebas podían medirse. La fuerza podía probarse o refutarse. El orden natural podía restaurarse. Kuruk estudió a Levi por un largo momento.
El forastero puede rechazar las pruebas. Puede irse ahora, y no le llegará más daño que el que ya se le ha hecho. Era una escapatoria, una salida limpia de una situación que probablemente lo mataría. Levi miró a Kiona. Ella no se había movido, pero algo en su expresión le recordó a ese ternero atrapado en el barro. Indefenso, pero luchando. Aterrorizado, pero no roto. ¿Cuáles son las pruebas? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, espesa por la sangre en su boca. La sonrisa de Takakota se amplió. La primera prueba comienza al amanecer mañana. La prueba de resistencia. Cargarás piedras por el sendero del acantilado. El mismo número que cada uno de nosotros carga. La misma distancia. El mismo límite de tiempo. Hizo un gesto hacia los acantilados rojos que se alzaban detrás del asentamiento. Sus caras empinadas e implacables. Si te quedas atrás, fallas. Si dejas caer tus piedras, fallas. Si te detienes a descansar, fallas. Levi miró hacia esos acantilados. Se elevaban al menos 300 pies. El sendero apenas visible desde esta distancia. Había visto cabras luchar en pendientes más suaves que esa. Y él estaría cargando peso mientras guerreros del doble de su tamaño hacían lo mismo. ¿La segunda prueba? Preguntó. La aprenderás cuando sobrevivas a la primera, respondió Takakota. El guerrero se acercó, bajando su voz para que solo Levi pudiera oír. No lo harás. Me aseguraré de ello. Y cuando estés arrastrándote en la tierra, roto y humillado, ella verá lo que realmente eres. Débil, sin valor, nada. El guerrero se dio la vuelta y se alejó, los demás siguiéndolo. La multitud comenzó a dispersarse. Voces bajas con especulación y duda. Kuruk se acercó a Levi, su expresión ilegible. Deberías irte antes del amanecer, dijo el jefe en voz baja. Esto no terminará como esperas. Luego, él también se alejó, guiando a Kiona de regreso al centro del asentamiento. Ella miró hacia atrás una vez, y Levi vio miedo en sus ojos. No miedo a las pruebas. Miedo a lo que sucedería cuando él las fallara. Levi tocó su mandíbula hinchada y observó el sol hundirse hacia el horizonte. Tenía tal vez 12 horas para descubrir cómo sobrevivir a algo diseñado para destruirlo. El amanecer llegó frío e implacable. Levi estaba en la base del sendero del acantilado, sus piernas ya temblando por una noche sin dormir. Los 12 guerreros se reunieron a su lado, cada uno cargando una honda de cuero cargada de piedras. Takakota sostenía su carga como si no pesara nada. Músculos relajados, respiración tranquila. Los demás parecían igualmente despreocupados. Habían hecho esto antes, muchas veces. Kuruk se acercó con una honda para Levi. El vaquero la tomó y el peso casi lo hizo caer de rodillas. 40 libras, tal vez 50. Las correas de cuero se clavaron en sus hombros inmediatamente. Su mano quemada gritó mientras agarraba la cuerda de soporte. El sendero sube 300 pies, anunció Kuruk a la multitud reunida. Subirán hasta la piedra marcadora en la cima, la tocarán y regresarán. Cualquier hombre que deje caer sus piedras es eliminado. Cualquier hombre que deje de moverse por más del tiempo que toma hacer 3 respiraciones es eliminado. Miró directamente a Levi. Cualquier hombre que caiga, muere. El sendero tenía apenas 2 pies de ancho en algunos lugares, tallado en la piedra roja por el agua y el tiempo. Sin barandillas, sin seguridad, solo roca expuesta y una larga caída al valle de abajo. Takakota se movió para pararse junto a Levi, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Voy a disfrutar viéndote caer, susurró. El jefe levantó su mano, luego la dejó caer. Los guerreros se lanzaron hacia adelante como uno, sus piernas bombeando, piedras seguras en sus espaldas. Se movieron con eficiencia practicada, pies encontrando apoyo en el estrecho sendero, cuerpos inclinándose hacia la subida. Levi tropezó detrás de ellos, sus botas resbalando en la grava suelta. En minutos, la brecha entre él y el último guerrero había crecido a 20 pies, luego a 30. Sus pulmones ardían.
Las piedras parecían estar volviéndose más pesadas con cada paso, las correas cavando más profundo en sus hombros. El sudor corría por su rostro a pesar del aire frío de la mañana. La piel quemada en su mano se abrió donde agarraba la cuerda, sangre fresca haciéndola resbaladiza. A mitad de camino, su pie derecho resbaló. Por un momento horrible, se tambaleó al borde, las piedras tirándolo hacia atrás hacia el espacio vacío. Sus brazos se agitaron. La multitud abajo jadeó. Entonces, su mano izquierda se disparó y atrapó una roca saliente, estabilizándolo. Presionó su frente contra la pared de piedra, respirando fuerte, esperando que su corazón dejara de intentar estallar a través de sus costillas. Arriba de él, los guerreros se alejaban. Takakota miró hacia atrás y sonrió. Luego, deliberadamente, pateó suelto una lluvia de piedras que cayeron sobre Levi. El vaquero tuvo que aplanarse contra la cara del acantilado, protegiendo su cabeza mientras bordes afilados cortaban sus brazos. Quería rendirse. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta, que aceptara la derrota, que saliera de esta montaña antes de que lo matara. Pero entonces, miró hacia abajo al asentamiento y vio una figura de blanco parada sola, observando. Kiona. Incluso desde esta distancia podía sentir su mirada sobre él. Levi forzó sus piernas a moverse. Un paso, luego otro. Su visión se estrechó a solo el sendero directamente frente a él. Nada más existía. No los guerreros adelante, no la caída detrás. Solo el siguiente agarre. El siguiente paso. La piel quemada en su mano se desgarró completamente. La sangre corrió por su muñeca, caliente y resbaladiza. Cambió la cuerda a su mano izquierda, pero esa era más débil, y las piedras se desplazaron peligrosamente. Sus músculos del hombro se sentían como si se estuvieran desgarrando del hueso. A 200 pies arriba, se dio cuenta de que había cerrado la brecha. El último guerrero estaba solo a 10 pies adelante ahora. El hombre miró hacia atrás, sorprendido. Luego, empujó más fuerte. Pero Levi había encontrado algo que los guerreros no habían considerado. Eran fuertes, sí, poderosos. Pero nunca habían tenido que sobrevivir con nada. Nunca habían tenido que empujar a través del dolor que debería haberlos matado. Nunca habían tenido que seguir adelante cuando cada razón lógica decía detenerse. Levi lo había hecho todos los días de su vida. La piedra marcadora de la cima apareció a través de su visión borrosa. Los guerreros ya estaban allí, tocando la piedra, comenzando su descenso. Takakota estaba al lado de la piedra marcadora, esperando. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a Levi aún subiendo. La mano del vaquero alcanzó la piedra marcadora, la tocó. Por un breve momento, se permitió detenerse, respirar, sentir el hecho imposible de que lo había logrado. Entonces Takakota se plantó directamente en su camino para el descenso. Y Levi comprendió que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Takakota no se movió. Se mantuvo plantado en el centro del estrecho sendero, brazos cruzados, su enorme cuerpo bloqueando la única ruta hacia abajo. Los otros guerreros ya habían descendido, sus piedras entregadas, su parte en la primera prueba completa. Solo Levi permanecía en la cima con el gigante que había prometido destruirlo. «Estás en mi camino», dijo Levi a través de labios agrietados. «Entonces, muéveme». Las piernas del vaquero temblaban de agotamiento. Su mano derecha era un desastre de sangre y piel desgarrada. El peso de las piedras tiraba de sus hombros como un ancla arrastrándolo hacia el borde. No le quedaba nada con qué luchar. Takakota lo sabía. La sonrisa en el rostro del guerrero decía que lo sabía. Levi miró más allá de él hacia el sendero donde se estrechaba a apenas 18 pulgadas de ancho, con una caída vertical en el lado izquierdo. Esa sección era la parte más peligrosa del descenso, y Takakota estaba justo antes de ella. «Última oportunidad de renunciar», dijo el guerrero. «Deja caer tus piedras. Admite que no perteneces aquí». En cambio, Levi hizo algo que sorprendió a ambos. Se sentó. Justo allí en el sendero, piedras aún amarradas a su espalda. Miró a Takakota con ojos ribeteados de sangre y habló en voz baja.
Puedes quedarte ahí parado todo el día si quieres. No voy a dejar caer estas piedras, y no voy a ninguna parte hasta que te muevas. La confusión parpadeó en el rostro de Takakota. No era así como se suponía que fuera. El vaquero se suponía que entraría en pánico, que intentaría forzar el paso, que cometería un error que lo enviaría cayendo del acantilado. Sentarse no era una opción que el guerrero había considerado. Pasaron minutos. El sol subió más alto, calentando la piedra roja. El sudor chorreaba de ambos hombres. Abajo, la multitud se puso inquieta, voces alzándose en especulación. La voz de Kuruk resonó por la cara del acantilado. Takakota, muévete. La prueba continúa. La mandíbula del guerrero se apretó. Por un momento, Levi pensó que podría negarse. Entonces Takakota se hizo a un lado, apenas, dejando solo el espacio más estrecho entre su cuerpo y la caída. Levi tendría que apretarse más allá de él, piedras y todo, con nada más que aire a su lado izquierdo. El vaquero se puso de pie lentamente, las piernas amenazando con ceder. Se acercó al espacio. Takakota se movió ligeramente, haciéndolo aún más estrecho. Levi se giró de lado, presionando su espalda contra el pecho del guerrero, sintiendo el calor irradiando del enorme cuerpo. Sus botas encontraron el borde del sendero, medio talón colgando sobre el espacio vacío. Un empujón. Respiró Takakota en su oído. Eso es todo lo que tomaría. El corazón de Levi martilleaba. Su mano quemada agarró la pared de piedra a su derecha, la sangre haciéndola resbaladiza. Deslizó un pie hacia adelante, luego el otro. Pulgada por pulgada, se apretó a través del espacio. El cuerpo de Takakota era sólido como el acantilado mismo, sin ofrecer flexibilidad. La respiración del guerrero se mantuvo calmada, controlada, mientras la de Levi llegaba en jadeos irregulares. Entonces pasó. Más allá de Takakota, en el sendero abierto de nuevo. No miró atrás. No desperdició energía en nada excepto bajar esa montaña. Sus piernas eran postes de madera. Su visión se estrechó. Las piedras se sentían como si estuvieran aplastando su columna, pero siguió moviéndose. Cuando sus botas finalmente tocaron suelo nivelado, cayó de rodillas. Alguien cortó las correas de la onda de piedras y el peso se levantó. No podía hacer que sus pulmones funcionaran correctamente. Manchas negras bailaban en su visión. Manos tocaron sus hombros. Manos pequeñas. El olor a salvia y humo. Kiona se arrodilló a su lado, su rostro cerca del suyo. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos oscuros que habían comenzado todo esto. Su mano rozó su palma desgarrada y él sintió sus dedos temblar. Primera prueba completa, anunció Kuruk. El forastero permanece en pie. La reacción de la multitud fue mixta. Algunos mostraron respeto a regañadientes, otros parecían enojados de que hubiera sobrevivido. Takakota descendió último, su rostro oscuro con rabia apenas contenida. Segunda prueba, continuó el jefe, probaremos el valor. Al atardecer, cada guerrero debe entrar al cañón de árboles muertos y recuperar un objeto específico que he colocado allí. Irás solo, irás desarmado, regresarás con prueba, o no regresarás en absoluto. Murmullos ondularon por la reunión. Levi había escuchado historias sobre ese cañón. Los animales entraban y no salían. Los árboles eran desnudos y blancos, despojados de vida por algo que nadie podía explicar. Incluso los guerreros parecían inquietos. Takakota dio un paso adelante, su voz resonando claramente. ¿Y si el forastero no regresa, si el cañón lo reclama? La expresión de Kuruk permaneció neutral. Entonces los espíritus habrán hecho la elección que no pudimos. La mano de Kiona se apretó en el hombro de Levi, y él comprendió lo que ella no podía decir en voz alta. La segunda prueba no fue diseñada para probar el valor, fue diseñada para matarlo. El atardecer pintó la entrada del cañón en tonos de sangre y cobre. Levi estaba al borde, mirando hacia la garganta de árboles muertos que se extendía ante él como huesos esparcidos por la tierra. Los 12 guerreros ya habían entrado,
desapareciendo uno por uno en el bosque pálido. Takakota había ido primero, moviéndose con una confianza que rozaba la arrogancia. Ahora solo quedaba Levi afuera. Kuruk se acercó, sosteniendo una pequeña bolsa de cuero. Dentro de este cañón, he colocado 13 piedras talladas. Cada una lleva una marca única. Debes encontrar la tuya y regresar antes de que la luna alcance su cenit. 4 horas, no más. ¿Qué hace peligroso este lugar?, preguntó Levi, estudiando los árboles blancos que daban al cañón su nombre. Las serpientes de cascabel anidan en los huecos, los pumas cazan en las rocas de arriba. El terreno está roto, lleno de caídas ocultas y suelo inestable. Hombres han muerto aquí. La expresión de Kuruk permaneció ilegible. Algunos por animales, algunos por caídas, algunos simplemente nunca regresan. El jefe le entregó la bolsa. Dentro, Levi encontró un pequeño pedazo de carbón y un trozo de tela. Tu piedra lleva esta marca. Kuruk le mostró un dibujo. 3 líneas paralelas cruzadas por una diagonal. Simple, pero específico. Levi ató la bolsa a su cinturón y entró al cañón. La temperatura bajó inmediatamente. Los árboles muertos bloqueaban lo que quedaba de la luz del sol, creando sombras profundas que se movían de manera extraña, jugando trucos con sus ojos. Sus botas crujían sobre ramas quebradizas que cubrían el suelo como una alfombra de huesos destrozados. El piso del cañón era un laberinto. Los senderos se dividían y reunían, llevando entre grupos de troncos blancos que todos parecían idénticos. En minutos, Levi perdió su sentido de dirección. Las paredes se elevaban empinadas a ambos lados, bloqueando cualquier vista del cielo, excepto por una franja estrecha arriba. Comprendió por qué los hombres no regresaban. Este lugar fue diseñado para tragarte. Un sonido de cascabel lo congeló a mitad de paso. A 3 pies a su izquierda, enrollada en el hueco de una raíz muerta, una serpiente lo observaba con ojos negros planos. Su cuerpo era grueso como su antebrazo, con patrones en marrón y bronceado que habían sido invisibles hasta que se movió. El cascabel continuó su advertencia, un sonido seco que erizó el vello de su cuello. Levi retrocedió lentamente, nunca quitando los ojos de la serpiente. Su talón se enganchó en una rama y casi cayó. La cabeza de la serpiente se alzó, rastreando su movimiento. Contuvo la respiración hasta que puso 20 pies entre ellos. Luego se dio la vuelta y siguió moviéndose más profundo en el cañón. Las piedras tenían que estar ocultas en lugares específicos. Kuruk no las habría esparcido al azar. Levi comenzó a revisar cualquier lugar que ofreciera refugio natural. Bajo salientes, en las horquillas de árboles caídos, detrás de formaciones rocosas. Encontró 3 piedras que no eran la suya. Cada vez, memorizó cuidadosamente la marca y siguió adelante. Pasó 1 hora, luego 2. Sus manos estaban cortadas por mover rocas afiladas y ramas espinosas. Las sombras se volvieron más oscuras. En algún lugar arriba, escuchó el grito de un puma. Ese terrible sonido que imitaba el llanto de una mujer. Resonó en las paredes del cañón, haciendo imposible decir dónde estaba realmente el animal. Entonces lo vio. Una piedra encajada en una grieta en la base de un árbol muerto masivo. La sacó libre y la volteó. 3 líneas paralelas cruzadas por una diagonal. Su marca. El alivio lo inundó, pero fue de corta duración. Entrar había sido difícil. Salir sería peor. La luz casi se había ido ahora, y había tomado tantos giros que no estaba seguro de qué dirección llevaba de regreso a la entrada. Un sonido llegó hasta él a través de la oscuridad. Pasos, pesados, deliberados, moviéndose hacia él a través del bosque muerto. Levi agarró la piedra y se presionó contra un tronco de árbol, apenas respirando. Takakota emergió de las sombras, su piedra tallada ya en la mano. El guerrero se detuvo cuando vio a Levi, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Estaban solos en el cañón, sin testigos, sin reglas, solo 2 hombres y la noche que se acercaba. «Encontraste tu piedra», dijo Takakota suavemente. «Lástima que no la llevarás de regreso para mostrársela a nadie». La mano de Levi se movió a su cinturón,
buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Nada. Kuruk había sido claro. No se permitían armas. Estaba solo con un guerrero del doble de su tamaño en un lugar donde los cuerpos podían desaparecer y nadie haría preguntas. Takakota dio un paso adelante, luego otro. Sus movimientos eran tranquilos, confiados. Te encontrarán en una semana, tal vez 2, si los animales dejan suficiente. Todos asumirán que te perdiste, que el cañón te reclamó como reclama a todos los hombres débiles. Kuruk lo sabrá, dijo Levi, retrocediendo lentamente. Su talón encontró el borde de una caída que no había notado antes. No había más lugar a donde ir. ¿Lo sabrá? La sonrisa de Takakota se amplió. ¿O aceptará que nunca fuiste lo suficientemente fuerte para su hija? ¿Que la naturaleza corrigió un error que ella cometió? El guerrero se lanzó. Levi se lanzó de lado, rodando por el suelo roto. Ramas afiladas desgarraron su camisa y cortaron su piel. Se levantó corriendo, sumergiéndose más profundo en el laberinto de árboles muertos. Detrás de él, los pasos de Takakota resonaban como tambores de guerra. Los pulmones de Levi ardían. Sus piernas aún estaban débiles por la escalada de la mañana. No podía correr más rápido que este hombre. No podía pelear contra él. La única ventaja que tenía era la desesperación y el conocimiento de que Takakota esperaba que actuara como presa. Se detuvo derrapando en un lugar donde 3 senderos convergían. Los pasos de Takakota se acercaban. Levi miró alrededor frenéticamente, luego vio lo que necesitaba. El hueco de la serpiente de cascabel. El mismo por el que había pasado antes, marcado en su memoria por un árbol doblado distintivo a su lado. Agarró una rama larga y la metió en el hueco. Luego, se lanzó detrás de un grupo de rocas. La serpiente explotó de su escondite, cascabeleando furiosamente, perturbada 2 veces en una noche. Su cuerpo grueso se retorció por el sendero justo cuando Takakota dobló la esquina a toda velocidad. El guerrero vio la serpiente demasiado tarde. Su bota cayó a pulgadas de su cuerpo enrollado. La serpiente atacó, los colmillos hundiéndose profundo en su pantorrilla. Takakota rugió, tropezando hacia atrás. Arrancó la serpiente y la arrojó contra un árbol donde aterrizó en un montón roto. Pero el daño estaba hecho. Levi observó desde su escondite mientras Takakota caía sobre una rodilla, respirando fuerte. El guerrero sacó su cuchillo y cortó una X sobre la marca de mordida, tratando de sangrar el veneno. No funcionaría. No con una serpiente de ese tamaño. No con tanto veneno ya bombeándose por su sangre. Tú, jadeó Takakota, su rostro contorsionándose de dolor y rabia. Tú hiciste esto. Lo hiciste tú, corrigió Levi en voz baja, saliendo de detrás de las rocas. Yo me iba. Tú elegiste casarme. El guerrero trató de ponerse de pie, pero su pierna cedió. El sudor corría por su rostro. Su respiración se volvía laboriosa. Cada aliento una lucha. El veneno de serpiente estaba cerrando su cuerpo, músculo por músculo. Levi podría haberlo dejado allí. Podría haberse alejado y dejar que el cañón terminara lo que Takakota había comenzado. En cambio, se acercó más, manteniéndose justo fuera de alcance. ¿Dónde está la salida? Takakota rió, un sonido que se convirtió en tos. ¿Por qué te lo diría? Porque vas a morir si te quedas aquí, y tal vez en algún lugar bajo todo ese odio, preferirías vivir. El guerrero lo estudió por un largo momento, dolor y furia peleando en su expresión. Finalmente, señaló con su cuchillo. Norte. Sigue la pared a tu derecha. No te desvíes. Levi recogió una rama larga y la partió por la mitad. Luego usó tiras de su camisa desgarrada para atarla en una muleta improvisada. Se la entregó a Takakota. ¿Puedes caminar? No necesito tu ayuda. Sí, la necesitas. Y vas a aceptarla porque eso es lo que nos separa. Yo salvo cosas que están tratando de matarme. Les tomó casi 1 hora llegar a la entrada del cañón. Takakota se apoyaba pesadamente en Levi y la muleta, su rostro gris de dolor, su pierna herida arrastrándose. Los otros guerreros ya estaban allí,
piedras en mano. Se apresuraron hacia adelante cuando vieron a Takakota, voces alzándose en alarma por su condición. Kuruk apareció, sus ojos moviéndose del guerrero herido a Levi, y de regreso. ¿Qué pasó? Serpiente, dijo Takakota a través de dientes apretados. Mi culpa, no la suya. El jefe miró a Levi y algo cambió en su expresión. Respeto tal vez, o reconocimiento de que el vaquero no era lo que nadie había asumido. Extendió su mano. Levi colocó la piedra tallada en ella. Segunda prueba completa, anunció Kuruk. Luego su voz se endureció. Mañana, la prueba final, la prueba de voluntad. Lucharás contra cada guerrero, uno contra otro, hasta que solo queden 2 en pie. Entonces esos 2 se enfrentarán. El ganador reclama el derecho de casarse con mi hija. La multitud estalló en aprobación. Esto era lo que habían querido todo el tiempo. Sangre. Prueba. Un vencedor claro. Levi miró a los 12 guerreros. Miró a Takakota siendo llevado por sus hermanos. Miró los puños, cicatrices y ojos fríos que prometían violencia. Mañana, tendría que luchar contra todos ellos. Y de alguna manera, imposiblemente, sobrevivir. El amanecer llegó con el sonido de tambores. Todo el asentamiento se reunió en un círculo amplio, creando una arena en el polvo. 11 guerreros estaban listos. Takakota estaba ausente, aún recuperándose de la mordida de serpiente, su pierna hinchada e inútil. Pero 11 eran más que suficientes para destruir a un vaquero exhausto. El cuerpo de Levi era un mapa de dolor. Sus manos apenas eran funcionales, envueltas en tiras de tela para mantener unida la piel desgarrada. Sus costillas dolían por la escalada. Moretones cubrían sus brazos y espalda. Había sobrevivido 2 pruebas a través de suerte y desesperación. Esta tercera requeriría un milagro en el que no creía. El primer guerrero entró al círculo. Un hombre llamado Nishoba, más bajo que Takakota, pero construido como una roca. Puños con cicatrices de toda una vida de pelear. Sonrió a Levi como un lobo sonríe a un ciervo herido. Kuruk levantó su mano. Comiencen. Nishoba cargó. Levi trató de esquivar, pero sus piernas exhaustas lo traicionaron. El puño del guerrero lo atrapó en las costillas, expulsando el aire de sus pulmones. Cayó con fuerza. Nishoba lo siguió, lloviendo golpes que Levi solo podía bloquear parcialmente. La multitud rugió aprobación. Entonces, algo inesperado sucedió. Una voz cortó el ruido. Suficiente. Takakota estaba en el borde del círculo, apoyándose pesadamente en un bastón, su rostro aún gris de dolor. Nishoba hizo una pausa. Puño alzado. Todos se giraron para mirar al guerrero herido. Esta no es nuestra manera, dijo Takakota, cojeando hacia adelante. Nuestras pruebas prueban fuerza, valor y voluntad. Él ha mostrado los 3. Ayer en el cañón, traté de matarlo. Dejó que esas palabras colgaran en el aire. Lo rastreé como presa. Planeé dejar su cuerpo para los animales. Pero cuando caí, cuando el veneno de la serpiente estaba quemando dentro de mí, él no se fue. Me salvó. Me sacó de ese lugar cuando podría haberme visto morir. Murmullos ondularon por la multitud. Nishoba bajó su puño lentamente, confusión en su rostro. Takakota miró a Levi, y algo pasó entre ellos. No amistad, sino reconocimiento. Soy el guerrero más fuerte aquí, el más rápido, el más hábil en combate. Toda mujer debería quererme. Hizo una pausa. Pero la fuerza sin honor es nada. El poder sin compasión es debilidad vestida de músculo. Se giró para enfrentar a los otros guerreros. Probamos su cuerpo, y lo encontramos deficiente. Probamos su valor, y lo encontramos ilimitado. Probamos su voluntad, y descubrimos que no puede romperse. Tal vez la pregunta no es si él es digno de ella. Tal vez la pregunta es si nosotros somos dignos de estar a su lado. El silencio que siguió fue absoluto. Kuruk entró al círculo, su rostro curtido y legible. Caminó hacia donde Levi se arrodillaba en el polvo, respirando fuerte, sangre en sus labios. El jefe lo estudió por un largo momento. Mi hija vio algo en ti que yo no vi,
dijo Kuruk en voz baja. Ella vio más allá de la superficie hacia lo que vive debajo. Te pedí que probaras tu fuerza, pero probaste algo más valioso. Probaste tu corazón. Extendió su mano. Levántate. Las pruebas están completas. Levi tomó la mano ofrecida y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. El círculo de guerreros se abrió y Kiona caminó a través de ellos. Llevaba piel de venado blanca decorada con turquesa, su cabello trenzado con plumas, su rostro pintado con marcas ceremoniales. Pero sus ojos eran solo para él. Se detuvo ante Levi y colocó su mano sobre su corazón. Te elegí, dijo simplemente. No porque fueras el más fuerte, sino porque eras verdadero. Kuruk habló a la tribu reunida. Kiona ha hecho su elección. Las pruebas han probado su valía. Cualquiera que se oponga debe hablar ahora. Nadie habló. Incluso los guerreros que habían querido destruir a Levi permanecieron en silencio. Takakota asintió una vez, un gesto de reconocimiento, sino de amistad. La ceremonia de boda sucedió esa tarde bajo un cielo pintado de estrellas. Fue simple, tradicional, vinculante. Cuando Kuruk unió sus manos, Levi sintió el peso de todo lo que lo había traído a este momento. Los años de soledad, las cicatrices, el dolor. Todo había sido un camino que conducía aquí. 3 meses después, construyeron una pequeña casa en la frontera entre la tierra de Levi y el asentamiento apache, un lugar que pertenecía a ambos mundos y a ninguno. Kiona le enseñó su idioma. Él le enseñó sobre ganado y caballos. Takakota los visitaba a veces, trayendo noticias de la tribu. Su cojera desapareciendo gradualmente. El guerrero nunca se disculpó por intentar matarlo, pero nunca necesitó hacerlo. Su presencia hablaba lo que las palabras no podían. En noches frías, Levi se sentaba en el porche y recordaba el día en que 12 guerreros lucharon por su mano. Recordaba su dedo apuntándolo, recordaba elegir aceptar algo imposible. Y a su lado, Kiona sonreía, su mano encontrando su palma con cicatrices. Y observaban el sol ponerse sobre la tierra que había sido testigo de la verdad más extraña de todas, que a veces el hombre más débil gana, no por ser el más fuerte, sino por ser lo suficientemente valiente para intentarlo. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el valor y el destino colisionan de formas que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.